En 1945 pensamos, por fin, paz y prosperidad, y todo el mundo estaba trabajando, y las cosas estaban mejorando. De repente nos sentimos agobiados con lo que estábamos haciendo. Te hice noble, ¿por qué te degradas? Nuestro destino es realmente noble. Mucha gente dice, ojalá las cosas fueran como antes, cuando éramos niños, cuando la vida era más simple. ¿Por qué no puede ser como era antes? Y yo pensaba que no podía ser, porque toda la gente que vive en esas casas antiguas ha cambiado. Quizás las casas no han cambiado, pero la gente ha cambiado y los tiempos han cambiado y ya no hay vuelta atrás. And how can we help families? El propósito de esta conversación es hablar sobre el progreso que hemos visto en los 25 años en el avance de la mujer y la igualdad de género, mientras que conmemoramos el aniversario de la Conferencia de Beijing en 1995. La ONU ha hecho lo que mejor sabe hacer, que es contribuir al surgimiento y aumento de la visibilidad de ese tema, pero no ha podido hacer lo que los gobiernos y la cultura tienen que hacer. Creo que lo que estamos aprendiendo dentro de las comunidades bahá'ís es que tenemos que invertir en construir comunidades fuertes y resilientes a nivel local, porque ahí es donde el cambio duradero, el cambio sostenido va a ocurrir. Tenemos un objetivo en materia de igualdad de género, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también aceptan y dicen muy claramente que aunque es un objetivo independiente, se relaciona con todos los demás objetivos. No deberíamos darlo por hecho o suponer que esto fue algo natural. Ha sido un esfuerzo tremendo. Una carta abierta a las mujeres del mundo de las delegadas asesoras en la primera Asamblea de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a los gobiernos del mundo para que alienten a las mujeres de todo el mundo a participar más activamente en los asuntos nacionales e internacionales. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos podría muy bien convertirse en la Carta Magna Internacional para todas las personas del mundo. Hemos aprendido lecciones valiosas en los últimos 5 años. Los prejuicios de actitud que se interponen en el camino hacia el avance de la mujer lo tienen tanto las mujeres como los hombres. Nos queda poco tiempo para rectificar los actuales patrones insostenibles. Debemos lograr una mayor igualdad. Hemos propuesto una enmienda relativa a la igualdad de derechos. Las delegaciones que están a favor del proyecto de Resolución 1 titulado El papel de la mujer en la preparación de las sociedades por la vida y la paz, levanten la mano, por favor. El movimiento de la mujer trata de cambios en una sociedad, sobre los cambios que son globales. Queremos que esto se recuerde como una conferencia de mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Declaro abierta la 41 sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer. Tenemos que darle un significado real a las ideas acerca de la igualdad de la mujer. Este ha sido un siglo de emancipación de la mujer. Beijing fue algo que todos compartimos. Hoy todos tenemos la gran responsabilidad de implementar la plataforma para la acción. Los primeros 63 años han sido trascendentales. Tengamos claridad ahora sobre lo que debe cambiar.
La Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 fue como una plataforma para muchas mujeres y muchas organizaciones que trabajaban por los derechos de la mujer. Nos ayudó a ver que los derechos de las mujeres y su avance no son ideas feministas occidentales, pero es algo que está muy presente en nuestra cultura. Yo nací en Malasia. Mi padre vino de China como maestro escolar. Mi madre nació aquí, una Peranakan, como dicen. Y como muchas mujeres en ese momento, mi abuela tenía los pies vendados. Sus pies medían alrededor de 6 pulgadas. Su madre le había atado los pies cuando era pequeña, y la belleza se describía como una mujer con pies de 3 pulgadas, caminando y balanceándose como un sauce llorón. Así que ella sufrió mucho por el vendaje de sus pies, que deformó sus pies. Caminar era realmente muy doloroso. Mi abuela mostró mucho valor al no vender los pies de mi madre, y debido a eso, me liberó a mí de esta tradición de pies vendados. Oh, sí, esto es Beijing. Ellos son Roz Harris y Virginia. ¿Cuál eres tú, Mary? Aquí, no lo vas a creer, pero esa soy yo. ¿O eres tú? Exacto. Recuerdo esos trajes. Sí, esa es Mary. No puedo creerlo. That's right. Oh my gosh. There's a long history of the Baha'i. Hay una larga historia de la comunidad internacional Bahá'í con las Naciones Unidas, y durante mucho tiempo fue una persona quien llevó la carga, como quieras mirarlo. Y esa fue Mildred Marahera. Y ella ciertamente fue una mentora para todos nosotros a nivel internacional. That period of time. En realidad, ese periodo de tiempo estaba terminando justo cuando entré. Mary recordará que cuando llegué a la ONU y ella era la representante, solíamos contar con muchas agencias diferentes en la ONU que eran responsables de la igualdad de género. Estábamos desentonados y no había unidad. Cuando se reunió la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, sucedió que yo era la presidenta del comité de la ONG sobre el estatus de la mujer, tal como lo había sido Mary 10 años antes de eso. Así es que decidimos enviar una carta al secretario general Kofi Annan. Y finalmente, en 2010, se aprobó una resolución que creó la ONU Mujeres. Eso es tan alentador porque también 25 años después de Beijing, ahora en las Naciones Unidas, están pensando en todas las diferentes formas de avanzar en este sentido, por lo que están trabajando a nivel de base. También están trabajando a nivel nacional con sus gobiernos. Están aquí a nivel internacional. Vemos que la igualdad de género hoy está muy presente en la mente del público. Y lo que es realmente bonito es que los jóvenes están pensando en todas las diferentes formas de avanzar en este sentido. Y estamos viendo que esto está sucediendo alrededor del mundo, lo cual es muy emocionante.
Mi padre no quería que su hija saliera a la calle para ser vista por la gente. También estaba la cuestión de la casta, porque hay mucha diferencia entre familias de castas superiores e inferiores. Y aunque yo era de una familia de casta superior, el hombre con el que quería casarme era de otra casta. Vivía en la aldea y su procedencia, su forma de vida, era muy diferente a la mía. Sin embargo, mi único deseo era poder vivir ahí y poder servir a la comunidad de la manera que deseaba, porque mi esposo me trataría con igualdad de derechos y podría avanzar con él al mismo ritmo, uno al lado del otro. Pero cuando íbamos a diferentes lugares para servir, mucha gente se burlaba de nosotros. Por ejemplo, cuando regresábamos tarde por la noche, mi esposo me ayudaba a lavar la ropa o barrer la casa, mientras yo realizaba otros quehaceres. La gente del pueblo se reía de nosotros. Hablaban a nuestras espaldas sobre nuestras acciones, pero poco a poco, a lo largo de los años, noté algunos cambios. Un día, estaba parada afuera de mi casa y noté que uno de mis vecinos recogió una escoba y empezó a barrer su casa. Comencé a reírme. Él me preguntó, ¿por qué te ríes? Tu marido también barre la casa. Pensé, tal vez está ocurriendo una transformación y me siento feliz de que estés haciendo esto. Podríamos ver ahora que los padres realmente creen que en cuanto a, por ejemplo, la preparación de la comida, realmente creen que solo las mujeres pueden hacer eso. Si van juntos al campo, el esposo solo carga el hacha, pero si la mujer carga una cubeta pesada en su cabeza con mandioca, además de verduras, el esposo no le ayudará. No puedes acercarte a una mujer que está preparando comida. A principio, esto no está permitido. Incluso estos niños y niñas que han ido creciendo podían ver esas diferencias. El esposo solía aparecer gritándoles y diciéndoles, ¿por qué no limpias la casa? ¿Por qué no estás preparando comida en este momento? Sin embargo, él solo permanece sentado así, esperando a una mujer que viene de muy lejos de la finca. Está muy cansada. Ella pone las cosas ahí y luego empieza a hacer otras cosas. Ella hace esto y aquello. Y luego le sirve la comida primero al hombre. Ella, en cambio, comía de último. Pero ahora los hombres han llegado a ver esta barrera que creamos para decir que esto es para las mujeres, esto es para los hombres. Realmente nos está hundiendo más. No podemos crecer. Recientemente nos convertimos en padres. Nuestra hija tiene casi año y medio, así que esto realmente introdujo un elemento completamente nuevo de cómo son las labores del hogar si estás luchando por la igualdad de género, cómo se ven los ingresos si luchas por la igualdad de género, cómo es el cuidado de los niños. Para nosotros, la igualdad de género no significa uniformidad, no significa que necesariamente debemos hacer las mismas labores en la misma proporción, pero creo que existe un equilibrio en alguna parte de todo esto. Creo que la barrera más grande sigue siendo la expectativa de lo que significa la igualdad y cómo nosotros, como pareja y como familia, abordamos esta expectativa. Y cuando sea correcta, aplicarla correctamente. Y cuando deja mucho que desear, ¿cómo podemos alterar eso en la forma en que vivimos nuestras vidas? Pero creo que es una de las cosas que hemos discutido mucho, donde Kim Yo está muy motivada en su carrera, como yo, y así decimos, bueno, ¿cómo ambos podemos tener éxito, tanto en el mundo fuera del hogar como en el hogar mismo, con voces iguales en nuestro matrimonio? Nuestra hija tiene tanta alegría, creo que incluso más que el bebé promedio, quizás soy parcial, pero ella grita de alegría todo el tiempo. Y ves cómo las mujeres en este mundo son bombardeadas con tantas cosas y tantos desafíos. Entonces sé que estos desafíos se le presentarán para que ella pudiera conservar ese poco de alegría para sí misma. Creo que va a requerir resiliencia a todos estos desafíos que se presentan y contar con las herramientas necesarias para enfrentar el mundo y volverlo un lugar mejor y conservar esa parte de sí misma que es tan valiosa para mí y tan valiosa para muchos otros, creo.
Una de las cosas creo que ambos consideramos mucho en cuanto a la crianza de Rumi, nuestro hijo, es sobre cómo cultivar su dulzura y poder darle el espacio para ser quien es. Él tiene esa audacia y tiene este coraje y tiene esta energía y tiene todas estas cosas que sé que a la gente le encantará y lo motivarán por ser un varón. Pero él también está lleno de dulzura y bondad y compasión. Él es tan perceptivo. Él se sienta en silencio tan hermosamente. Es creativo y colaborador. Ama a las cosas hermosas. Y esos atributos son al igual tan hermosos en él. Y no quiero que una cosa signifique que él no puede ser la otra cosa. Como Bahá'í, comprender la unidad del mundo es algo que realmente valoramos. Poder criar a Rumi es una de las cosas que creo que hago como miembro de la raza humana. Al formar una familia, realmente se siente como si empezáramos a participar en un diálogo que existe en todo el mundo. No es algo que existe en América o algo que existe en Asia. Es algo que todos hacemos juntos. Nosotros como familia siempre hacemos la consulta. Siempre hacemos consulta. Entonces, a pesar que son muy chicos, hay temas que consultamos juntos, que están en su nivel de entendimiento. Una cita que me inspira y que amo es la que dice que las dos alas de un pájaro son como el hombre y la mujer. Y cuando las dos se juntan, el pájaro puede volar fuerte. Y un ejemplo que doy es el de mi hermano, que cuando yo hago oficio, él me ayuda y así podemos progresar juntos. Es importante porque si yo dejo a mi hermana que haga todo el oficio sola, va a terminar, pero ella tiene que hacer otras cosas. No todo el tiempo puede estar haciendo el oficio como si fuera la que trabaja acá. Cuando me casé en 2008, en ese tiempo, no se permitía a los recién casadas salir de la casa. Yo dirigía una escuela, así que 2 o 3 días después de la boda, fuimos a mi escuela para que ella pudiera empezar a dar clases a los niños. Pero todos los aldeanos se opusieron a que yo hiciera esto, diciendo que era una recién casada y que no podía sacarla así. Me dijeron todo tipo de cosas, pero no les hice caso. Todo padre quiere que sus hijos tomen el camino correcto en la vida. Yo también deseo que mis 3 hijas tomen el camino correcto en la vida y que contribuyan a la construcción de una sociedad mejor. Esa es mi gran aspiración. Cuando nos enfocamos en su educación moral y espiritual desde pequeños, se destacan y contribuyen en transformar esta sociedad y este mundo de una manera mejor. तो बच्चे बहुत ही अलग होते हैं और वो समाज में दुनिया को बदलने में अपना बेहतरीन योगदान दे पाते हैं। Men have to be able to contribute. Los hombres tienen que poder contribuir. Entonces, decir que esto es un problema de las mujeres infiere que los hombres no pueden contribuir a su mejora. Pero como a menudo se hace referencia a los hombres, pienso que hay que mencionarlos como posibles contribuyentes. Y todos conocemos los problemas que han sido causados por el patriarcado. Pero hay hombres dispuestos y listos, ahora mismo, a contribuir de forma significativa y forma adecuada para el avance de la mujer. Creo que parte de lo que permite que florezca la masculinidad tóxica es en realidad la supresión de lo que podría ser la verdadera masculinidad, ¿sabes? Lo cual no es la expresión que hemos visto. Vemos algo que está distorsionado. Me refiero a los dibujos animados, el tipo de cosas a que exponemos a nuestros menores. Están llenos de
Incluso creo visualmente este tipo de ideales. Un hombre con una V extrema, hombros anchos, ya sabes. Es bueno para algunas cosas. Y una mujer que tiene forma de reloj de arena, que también es buena para algunas cosas. Así que empezamos a alimentar a la fuerza a nuestros más pequeños, nuestros hijos, nuestros bebés, conceptos triados más o menos. ¿Y qué nos permite considerar entonces una perspectiva espiritual, sabes? Sí, no es que descartemos lo material, pero incluimos lo espiritual. Entonces, juntos, ¿qué tipo de perspectiva podríamos tener de un hombre? Bueno, primero, quiero decir que creo que podemos decir que estamos todavía explorando qué es una masculinidad saludable. De la misma manera que las mujeres han sido oprimidas, significa una supresión correlativa de lo que significa ser masculino. Nuestras estructuras dominadas por hombres son quizás del último tipo. Son demasiado rígidas, están calcificadas, son duras y por tanto se romperán. Pero, ¿qué clase de fuerza se requiere para ser elástico, ser flexible, ser receptivo, sabes? Esta reconceptualización del hombre y la mujer es también una reconceptualización de la sociedad. No estoy seguro qué principios necesiten aprender los chicos desde temprana edad para ser defensores de la igualdad de género, pero sé que debe aprenderse lo antes posible. Y es que no puede ser solo un segmento de sus vidas. No se puede permitir que sus padres les enseñen sobre la igualdad de género y luego los abuelos no lo hacen. No pueden aprender la igualdad de género en casa y luego salen a realizar actividades comunitarias donde no se practica la igualdad de género. Entonces, toda la comunidad tiene que contribuir a eso. Y eso significa que todos deben estar a bordo. Cada persona con la que ese niño se encuentra tiene que hacer cumplir este ideal. Y eso hace que el cambio sea generacional. Hace 25 años, más o menos la época que empecé a trabajar en la parte de educación, los papás decían que estudiar no era importante. Me acuerdo una vez un señor, llegamos a la comunidad tratando de convencerlo de que dejara ir a su hija a la escuela. Y el señor decía, yo tengo animales, yo tengo terreno y si mi hija va a estudiar, lo que ella va a aprender es para hacer carta, a escribirle a su novio. Entonces no quiero. Los desafíos que hay es que la educación pueda llegar a todas las comunidades, pero una educación de calidad, una educación integral, que piense en la persona como un ser integral, un ser humano íntegro que está compuesta de tres naturalezas: la física, su cuerpo debe comer bien, alimentarse bien, vivir de manera digna. La parte intelectual, su capacidad. El ser humano tiene muchas capacidades y cómo desarrolla esas capacidades a través de la educación. Pero también tiene una parte espiritual. A través de esa parte espiritual puede mostrar que es amable, es honesto, es veraz. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Si se recibe una educación de esa manera integral, podemos hacer muchas cosas, llegar a grandes cosas, porque el atraso en las comunidades, en la cultura, a veces porque la persona se capacita intelectualmente, pero no está preparado para tomar una buena decisión, para ser justo con lo que hace, para ser equitativo, para ser amable. Entonces es la parte que realmente se necesita. La educación espiritual de los niños es muy útil. Si un niño comienza a asistir a estas clases bajáis para niños, entonces es como cuando siembras un árbol. Cuando se vuelve grande, proporcionará frutos, sombra y madera. Pero si cuando era pequeño no le dábamos suficiente agua, entonces la educación espiritual es como esa pequeña planta
que si la regamos con cualidades espirituales, entonces será de beneficio para su futuro, para sus padres y para su comunidad. Crecerán y luego emergerán como un recurso valioso para la comunidad. बहुत ही अच्छी तरीके से निखर कर आएगा और अपने समुदाय को बेहतर बनाने में वो काफ़ी लाभकारी साबित होगा। Nos sentamos en un círculo para estudiar, para demostrar que nadie es superior al otro. Solo estudiamos juntos. Si te quedas atrás, otros te ayudarán porque todos estamos aprendiendo, como todos los demás. En nuestro estudio aprendemos muchas cosas. Aprendemos sobre confirmación, justicia, respeto y muchas otras cualidades. La relación entre el animador y el prejoven consiste en que el animador debe ser responsable y estar bien informado para que pueda ayudar eficazmente a los prejóvenes. Por lo tanto, en esta etapa de la vida, los prejóvenes necesitan a alguien mayor que ellos para ayudarlos y a guiarlos en sus vidas. Los prejóvenes estudian una serie de textos que discuten varias cualidades espirituales, tales como ser generosos, amarse unos a otros y otras cualidades espirituales, lo cual está ayudándoles a reconocer las fuerzas positivas y negativas en su comunidad. En el pasado era difícil que las mujeres se sintieran libres cerca de los hombres. Parecía que los hombres siempre estaban en la vanguardia, lo cual implicaba que las mujeres estaban atrasadas. Esto hacía difícil que las mujeres compartieran sus pensamientos. Algunos textos hablan de cualidades como la perseverancia. Si ven desafíos en sus comunidades, pero no tienen la cualidad de la perseverancia, se sentirán incapaces de enfrentar estos desafíos. Pero si entienden bien el concepto de la perseverancia y la paciencia, estarán seguros de que con el tiempo pondrán fin a estos desafíos que enfrenta la comunidad. Con respecto al impacto del programa prejuvenil en las familias de los prejóvenes, creo que un elemento que hemos observado básicamente en nuestra comunidad es que todos están participando. Creo que eso está enviando un mensaje a la familia, diciendo que la misma labor que puede realizar un niño, también la puede realizar una niña. Cuando estamos realizando un servicio, no distinguimos diciendo este tipo de trabajo es para las niñas o este tipo de servicio es para los niños. Ellos lo hacen juntos. Uno podría encontrar que cuando estamos llevando a cabo estos servicios, esto generaba dudas en los padres de la comunidad y se preguntaban lo que estaba pasando. Incluso cuando regresan a sus hogares, también están llevando las cosas que hacemos a nivel del grupo a sus familias. Tunadiwani mukunda
Anteriormente, de acuerdo con nuestra cultura y prácticas comunitarias, los hombres realmente no confiaban en la capacidad de las mujeres, en términos de su habilidad de poder contribuir con opiniones y conocimientos. Pero gradualmente, las mujeres han demostrado su capacidad y ahora se les reconoce como iguales a los hombres. Los hombres también están ganando confianza hacia las mujeres. Como líderes de la aldea, tenemos muchas responsabilidades y no solo nos preocupa la educación y la religión de la comunidad, sino que también nos preocupa el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres son consideradas como un elemento importante de la comunidad. Esta aldea no podrá progresar más sin las mujeres. Las mujeres nos ayudan a alcanzar una mayor nobleza. Yo entiendo que el tipo de contexto en cuanto a lo divino no existe dentro de este binario de hombres y mujeres, pero es algo que realmente es algo que sobrepasa todo eso. Es algo que va más allá de lo que podemos entender de este mundo físico. Realmente veo a mi propia fe como algo que me ayuda a entender las cualidades de compasión y justicia, la equidad y la igualdad. Las Naciones Unidas y muchos gobiernos alrededor del mundo están considerando indicadores materiales que nos ayuden a identificar dónde hemos logrado el progreso y dónde existen brechas en el estatus de la mujer en todo el mundo. Al mismo tiempo, la proliferación de la desigualdad, de la opresión, de la injusticia en cualquier forma, en este sentido contra las mujeres, es obviamente un problema espiritual, pero se manifiesta en nuestros sistemas materiales porque vivimos en un mundo material. Es así que las estructuras de la sociedad reflejan inevitablemente nuestros valores, pero nuestros valores son espirituales. Por lo tanto, tener solo medidores e indicadores materiales es, en cierto modo, un obstáculo para el éxito e inhibe lo que podemos lograr. Cuando miras las estructuras de poder de las prácticas religiosas a través de los milenios, realmente se ha hecho un muy buen trabajo al dejar de lado la voz de las mujeres y en promover la voz de los hombres en dichas estructuras de poder. Y creo que eso es algo que tenemos que mirar con objetividad y enmendar, porque esto ha inhibido la capacidad misma de la religión para lograr lo que se supone que deba lograr para toda la humanidad. Nuevamente, eso es tan solo la práctica de la religión. También creo que la historia de la religión es una historia de un intento de comprender el mundo que nos rodea por medio de una dimensión espiritual. Y esta siempre ha tratado de hacer frente a los nuevos retos que la humanidad ha tenido. Y al igual que en décadas y siglos pasados, aquellos líderes religiosos que estaban dispuestos a aceptarla, cuestionarla y aprender sobre ella van a encaminar a la humanidad en una dirección maravillosa. En muchas tradiciones y culturas, así como en la religión, las mujeres no dirigen las oraciones. Las mujeres no pueden recitar oraciones en ciertos periodos del mes. Las mujeres no se consideran aptas para ser las que puedan aguantar a los libros sagrados o tocar los libros sagrados. Pero la reunión devocional Bahá'í cambió todo esto, que todos somos iguales. Incluso una niña puede recitar oraciones. Puede ser la que dirige las oraciones. Puede ser la que logra que las personas se unan en una sola voz. Así que la reunión devocional Bahá'í es una forma de vernos a nosotros mismos como individuos que tienen un lado espiritual. Y este espíritu puede conectarse independientemente de nuestras diferencias externas. Irrespective of what is our outer differences.
Poco a poco comenzamos a tener las reuniones devocionales. Comenzamos a invitar a personas de diferentes localidades a estas reuniones devocionales. Hubo muchas preguntas sobre por qué Dios nos ha creado a todos de la misma forma, o por qué Dios nos ama a todos y ante su vista nadie es superior ni inferior. Estudiamos documentos sobre la salud, sobre la unidad en la sociedad y sobre cómo amarnos los unos a los otros. Después de leer, todos dan sus sugerencias sobre cómo organizar mejor las cosas, qué cambios se pueden realizar, qué se puede hacer a nivel de la familia, cómo pueden progresar nuestros hijos, cómo mantenernos alejados de los malos hábitos. Algunas de las mujeres son tímidas y no hablan, pero poco a poco han comenzado a hablar y han comprendido sus responsabilidades y cómo llevarlas a la acción. Por lo que he visto, cuando en algunos lugares tratan de aplicar estas cualidades de justicia e igualdad, muchas veces los resultados se quedan cortos, porque lo que están intentando hacer es enmascarar la estructura materialista, pero lo que realmente necesita suceder es una transformación completa a nivel del alma. Por lo tanto, cuando alcanzamos esto, una convicción desde una postura espiritual de que todas las personas son iguales, que todas las personas tienen una nobleza inherente, que todas las personas tienen una capacidad espiritual ilimitada. Entonces, la forma en que podemos avanzar se vuelve mucho más fuerte. Las personas que viven en condiciones totalmente diferentes, con orígenes totalmente diferentes, para unirnos realmente como un colectivo y compartir cómo, a pesar de esta variedad, todavía podemos aprender unos de otros, todavía podemos aprender de las experiencias de los demás de maneras realmente especiales. Really, it was just the beginning when I was. Realmente fue solo un comienzo cuando estaba en la ONU. Hicimos una declaración sobre la importancia de las niñas y la importancia de educar a las niñas ante la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en 1974. Y realmente no hubo mucha reacción en ese momento. Sin embargo, cuando estuve en Beijing para la Cuarta Conferencia Mundial, llegó a ser parte del programa de acción. Ese fue otro paso hacia adelante. Fue realmente un momento emocionante. Fue influir el proceso en todo sentido. Y la directora de la oficina de la ONU para el avance de la mujer se me acercó y chocamos los 5. Realmente fue una victoria. Tomó tiempo. Todo lleva su tiempo. Es proceso, proceso, proceso. Pero fue un momento maravilloso. He estado pensando mucho en la importancia que tiene el trabajo que hace la ONU para mantener la paz mundial. Y una cosa que quiero vincular con lo que los gobiernos pueden hacer mejor por la educación de las niñas es salvaguardar esta paz. La paz es tan frágil en este momento y la educación depende tanto de la paz para que ésta perdure. La equidad de género requiere de una cultura de paz para que tengamos un futuro sostenible. ¿Cuáles son las dinámicas deseables y urgentemente necesarias y los rasgos y cualidades que queremos ver en el mundo? ¿Y cómo comienzan a desempeñar ese papel de una manera audaz y humilde, abierta e informada? Así que creo que en la educación tenemos esta rica oportunidad de despertar nuestra imaginación y de pensar con mucho cuidado en lo que representa el mundo que estamos construyendo y cómo estamos brindándole a nuestros jóvenes las herramientas tanto espirituales como intelectuales para que pasen a la vanguardia y desempeñen ese papel. Así que este ha sido realmente un camino de 25 años.
Es un viaje de aprendizaje para nosotros, tratando de hacer realidad la enseñanza de Baha'u'lláh sobre la igualdad en todo tipo de comunidades. En este proceso, esperamos poder vislumbrar una civilización que tiene cualidades tanto materiales como espirituales. La civilización material es como una lámpara. Es hermosa, es una lámpara de vidrio, pero sin la luz del espíritu en su interior, esa lámpara no se da cuenta de su propósito. Para llegar a ser una civilización del futuro, necesitamos tanto lo material como lo espiritual, así como las cualidades que tanto el hombre como la mujer deben aportar para el avance de esta civilización. La igualdad entre hombres y mujeres constituye una faceta de la realidad humana y no una mera condición que deberá ser alcanzada para el bien común. Aquello que hace que los seres humanos sean humanos, su dignidad y nobleza inherentes, no es algo masculino ni femenino. La búsqueda de sentido, de propósito, de comunidad, la capacidad de amar, de crear, de perseverar, no depende del género. Una aseveración de este tipo tiene profundas implicaciones para la organización de todos los aspectos de la sociedad humana. Desde el 1995 se ha aprendido mucho sobre las condiciones propicias que fomentan la igualdad de género, independientemente de los contratiempos y obstáculos que puedan aparecer en los próximos 25 años. El despertar de la mayoría de los pueblos del mundo a la verdad de que las mujeres y los hombres son iguales nunca se perderá.